Bueno, buenas tardes, familia amada de Casa del Padre. Espero que se encuentren muy bien. En esta tarde me invitaron a ser parte de la escuela ministerial y bueno, acá estamos grabando. Perdón por si algún momento no los veo a ustedes, sino que veo hacia acá. Es que tengo mi bosquejo de este lado de la computadora y aquí tengo la cámara. Espero se encuentren muy bien. Se me ha pedido compartir una clase que se llama Vida Espiritual. Y bueno, nada, la vida espiritual es algo que nosotros como creyentes necesitamos comprender porque es la vida que gobierna al hombre nuevo. La vida espiritual se encuentra en el hombre nuevo, un hombre que ha regenerado, en el hombre que ha nacido de nuevo, que ha experimentado la cruz. Y muchas veces damos por sentado que la comprendemos, por sentado que la entendemos. Si lo que no entendemos no lo manifestamos. Cuando yo entiendo la dimensión de la vida espiritual, cómo opera el hombre espiritual, cómo piensa el hombre espiritual, puedo identificar qué áreas de mi vida todavía no han sido gobernadas por la cruz, qué áreas de mi vida no han sido gobernadas por la vida del espíritu. Entonces, bueno, en esta clase, permítanme, voy a tomar mi tiempo. En esta clase vamos a hablar acerca de dos tipos de vida. Cuando vemos al hombre, tenemos que juzgar al hombre desde el conocimiento de dos tipos de vida. O sea, cuando yo estoy, por ejemplo, aconsejando a alguien y alguien pone un argumento en la mesa, yo no puedo juzgar a la persona por buena o mala, sino desde qué vida está hablando, desde qué vida está juzgando, desde qué vida está pensando. Por eso el apóstol Pablo dice, bueno, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, porque estas tres acciones, palabras, pensamiento y criterio, definen la vida que nos gobierna. Tú puedes tener un creyente de 30 años hablando como niño, pensando como niño y juzgando como niño, o sea, constantemente ofendido, constantemente teniendo actitudes de niño, aunque tiene mucho tiempo en el Evangelio. Por eso es que la vida espiritual no está adjudicada a mis años de evangelio, sino a la experiencia con el nuevo nacimiento. Entonces, por eso es que la meta de pastorear, o sea, de pastorear, discipular, apunta a la formación de Cristo en los santos, o sea, el desarrollo de una vida, el avance de una naturaleza, que los creyentes puedan identificar la naturaleza que edifica, o sea, no tanto que está modificando, sino desde qué naturaleza está modificando, eso es más importante. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy acerca de la vida, dos tipos de vida. Desde el pensamiento griego hay dos tipos de vida. Un tipo de vida es la vida psique o psique, y otro tipo de vida es la vida zoe. Y bueno, quiero honrar este material desde el cual estoy dando la clase, un material de, de un pastor que constantemente leo y me gusta mucho su pensamiento. Y quiero hacerles saber que tomaste esta clase de sus materiales. Bueno, tenemos que identificar dos vidas, la vida psique y la vida zoe. Estas palabras son dos palabras griegas que no son sinónimos. O sea, aunque psique o psique y zoe significan vida, no son sinónimos porque no está hablando del mismo tipo de vida, de la misma naturaleza de esta vida. Entonces, psique y zoe designan dos niveles de vida muy distintos, ambos, porque la vida psique o la vida psique apunta a una vida anímica, a una vida que opera solamente en la mente y en el ánimo, y la vida zoe es una vida espiritual, una vida que viene de Dios. Recuérdense que la vida psique o psique está relacionada principalmente con nuestra alma, es la vida que tiene el alma. Y la vida zoe está relacionada con el espíritu. Entonces, cuando hablamos de la vida psique o psique, eh, esta palabra también puede traducirse como alma, o sea, una vida que toma lugar en el alma y que nos hace personas anímicas, o sea, ese tipo de personas que no salen de estados
de ser gobernadas por estados anímicos, que sus vínculos tienen que ver con su estado anímico, que quieren, que no quieren, que aman, que no aman, que quieren servir un día sí, un día no, que un día lanzan mocos y llanto en la plataforma y después no quieren saber más nada del evangelio. Esa es la vida del alma, o sea, una vida anímica. Y cuando hablamos de esta vida psique, es a esta vida la que le hemos llamado vida almática. Recuérdense que no podemos ni debemos satanizar el alma. Dios puso el alma en el hombre. El tema es que el alma no debería ser la región desde la cual somos gobernados, sino ya debería ser como una administradora de las órdenes que son dadas en la vida Zoe del espíritu. Recuérdense que en el huerto lo que pasó fue que el hombre nunca eligió comer de la vida Zoe, sino que se mantuvo siendo un alma viviente, y después que peca, Adán se convierte en un alma viviente, pero que ahora es gobernado por el pecado. Entonces, el primer hombre, Adán, fue creado con esta vida en el alma. Recuérdense que Adán significa alma viviente. Recuérdense que Cristo significa espíritu vivificante. Él es el espíritu vivificante, como dice la Biblia en Corintios. Quiero que ahí donde estás puedas buscar Primera de Corintios 15, 45. Yo también voy a buscarlo. Primera de Corintios 15, 45. Y Primera de Corintios 15, 45 dice así: así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, y el último, Adán, es el espíritu que da vida. O sea, lo que está diciendo Pablo es, mira, el primer hombre recibió la vida psíquica del alma, pero el segundo hombre es la vida espiritual. O sea, la vida espiritual reside en Cristo. Él es el espíritu que da vida. Y esto es lo que necesitamos identificar, porque cuando Dios mira la tierra, Él no mira a muchos hombres. Esto es un tema del SEAP. Dios solamente mira quiénes están en Adán y quiénes están en Cristo. Quiénes están en la vida almática y quiénes están en la vida espiritual. Por eso es que necesitamos, y no en términos de juicio, porque la mayoría de las personas que operan en el alma son personas altamente legalistas, moralistas, que apuntan a ese evangelio exterior, pero que en el interior vamos a encontrar un corazón corrupto, un corazón lleno de engaño, un corazón lleno de envidia. O sea, la religiosidad opera mucho en esta vida almática. Hay gente que quiere mostrar la familia linda, perfecta, que tiene todo la estructura exterior, la infraestructura evangélica, pero cuando vamos a la sustancia en su corazón, son personas que no tienen la vida espiritual. Entonces, ¿cuál es la victoria de la cruz? Y esa victoria de la que cantamos, de la victoria que alabamos, que predicamos, es que por medio de la cruz nosotros que estábamos gobernados por esta vida psique, ahora somos gobernados por la vida Zoe, que es la vida del espíritu. Entonces, Adán era un ser que estaba gobernado, animado por su alma, era un ser viviente con una vida totalmente natural. Por eso vemos que después que el hombre peca, es expulsado del huerto del Edén, y Dios blinda el árbol de vida, o sea, porque ya era un hombre que estaba gobernado por una sustancia corrupta y se eternizaba la maldad, entonces la maldad se volvió un tema eterno. Entonces Dios, dice la Biblia que se pusieron querubines ahí para proteger el árbol de la vida, el huerto, pero qué glorioso es esto, que mientras en Génesis con espada se protegió el árbol de vida, luego el segundo Adán con una cruz nos abrió de vuelta el camino al árbol de vida. Necesitamos identificar cómo los hombres del Antiguo Testamento vivían gobernados por esta vida en el alma. Si hacían cosas buenas para Dios, si respondían a Dios, pero no podían hacerlo desde una obediencia perfecta. Por eso es que hasta Cristo el Señor puede encontrar verdadera adoración y verdadera obediencia. Entonces, cuando hablamos de la vida Zoe es la vida espiritual, es la vida divina, es la vida eterna. Esta palabra Zoe
Aparece más de 43 veces en la Biblia, pero aparece desde la palabra vida eterna. Adán no fue creado con esta clase de vida. O sea, Dios deseaba que Adán participara de la vida Zoe. ¿Cómo Adán, siendo alma viviente, podía participar de la vida Zoe? Si en vez de elegir el árbol de la ciencia y el mal, que activó los sentidos de un alma viviente, comía del árbol de la vida, que era Cristo en el huerto, o sea, si el hombre hubiese elegido el árbol de vida, elegía la vida Zoe, elegía el gobierno de la vida Zoe. Entonces, Adán no fue creado con la vida Zoe, pero fue creado para participar de ella. O sea, si él hubiese elegido el árbol de la vida, hubiese participado de la vida espiritual. Zoe, la clase de vida divina, estaba para Adán en el árbol de la vida. Este árbol de la vida, en Génesis, representaba al Señor Jesucristo. Por eso es que, el apóstol Juan, cuando habla acerca del verbo, dice, en él estaba la vida. ¿Qué vida estaba en él? La vida Zoé. Y la vida Zoé era la luz de los hombres. Entonces, hoy necesitamos identificar, porque a veces parece que ya sabemos todo. Y el yo ya sé es la evidencia de un corazón que se endureció por la religión. Hoy yo necesito identificar a la luz de la palabra desde dónde estoy gestionando mi tiempo, las finanzas, la familia, desde qué vida, desde una vida almática, del que es generoso un día sí y un día no, del que le da a Dios el tiempo que le sobra, desde el que tiene una familia donde no se encuentran las virtudes de Cristo, el perdón, el arrepentimiento, el amor y la gracia, o si por el contrario, mi vida empezó a ser transformada por esta vida Zoe. La vida Zoe vuelve todos los asuntos de administración espiritual. O sea, cuando alguien vive gobernado por la vida Zoe, encontraremos niveles de justicia en su generosidad, en su servicio, en su trabajo. Encontraremos una persona alumbrando, porque la vida espiritual es capaz de alumbrar. La vida espiritual es capaz de alterar ambientes positivamente. Cuando hay alguien que dice, lo siento, yo no hago chanchullo, lo siento, yo no hago engaños, pero no desde la moral, aunque lo incluye, es de la naturaleza. O sea, cuando somos gobernados por la vida espiritual, el engaño no engañamos porque no le pertenece a esta naturaleza. Entonces, ¿por qué necesariamente necesitamos aún tentaciones y pruebas? Porque las tentaciones y las pruebas dejan en evidencia bajo qué vida estamos viviendo. O sea, la prueba siempre tiene esa tecnología espiritual que deja en evidencia el corazón del hombre. Entonces, déjeme revisar aquí la grabación. El colmo es que yo haya hablado un rato y no haya grabado nada. Entonces, la vida Zoe es la vida que se liberó en la cruz, es la vida que recibimos por la impartición de la nueva, obviamente, para participar de la vida espiritual, el hombre no tiene que hacer una oración de fe, el hombre necesita arrepentirse de su condición, de su miseria, de su bancarrota espiritual. O sea, hay gente que ha hecho la oración de fe pero nunca se ha arrepentido, no es lo mismo. El arrepentimiento, en el arrepentimiento yo veo la miseria humana, veo que he sido gobernada por una vida psíquica, una vida anímica. Digo, Señor, me arrepiento, perdón, obtengo perdón de mis pecados por tu sangre, por esa obra redentora. Y a partir de ahí empieza el crecimiento de la vida espiritual. Por eso la vida espiritual inicia siendo un momento de arrepentimiento, pero permanece y debe crecer. O sea, la vida espiritual tiene la capacidad de aumentar, de avanzar. Por eso el apóstol Juan le dice al anciano Gallo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo como prospera tu alma. Y podrías decirme, bueno, pastora, pero le está hablando de la vida almática. No, cuando vamos al original,
de ese versículo que está en primera de Juan o tercera de Juan, ya se la voy a buscar. Estoy dando una clase con error, ¿no? Ya va. Tercera de Juan 1:2, esa palabra prosperado, como prospera tu alma, es yo deseo que experimentes avance o progreso en todo de la forma en que la vida Zoe está gobernando tu alma. No hablaba de una prosperidad financiera, la incluye, sí. No hablaba de cosas. O sea, lo que estaba diciéndole Juan al anciano gallo amado, así como la vida Zoe se está impartiendo en tu alma, yo deseo que todo lo que hagas, tanto de adentro hacia afuera, evidencie este avance. Es imposible ocultar el avance de la vida Zoe en nuestra vida. O sea, en el alma uno puede emular, aparentar, simular ciertas actitudes del hombre nuevo, pero va a llegar un punto donde siempre Adán sale, donde siempre las intenciones del corazón salen, donde siempre los pensamientos carnales salen. Pero qué extraordinaria es la gloria de la gracia de Dios, que así como dice Efesios 1, que fuimos predestinados, aceptos en el amado, que fuimos pensados para el propósito eterno. O sea, que el Señor tiene un profundo deseo porque nosotros experimentemos la vida divina, porque no hay forma de participar del propósito eterno de Dios si no es desde la vida divina. Tú puedes hacer vida cultica, tú puedes hacer vida religiosa. Para eso solamente necesitas estar vivo y quizás tener la vida así que la vida anímica, bueno, hablo así, canto así, hermano, y tenemos todos esos ademanes religiosos. Pero lo único que edifica la iglesia y lo único que me permite participar del propósito eterno de reconciliar todas las cosas en Cristo Jesús es la vida espiritual. Entonces, la vida espiritual no puede aparentarse. Siempre encontrarás en la vida espiritual a hombres con diferentes gracias, características, acentos, palabras, pero encontrarás un corazón rendido, porque la vida espiritual tiene como epicentro un corazón que ha quebrado su propia voluntad, un corazón que ha rendido sus intenciones, porque ha visto la grandeza de la cruz, porque ha visto la grandeza de esta propuesta eterna y está rendido. Entonces, si Adán comía del árbol de la vida, hubiese comido de la comida eterna, espiritual, y hubiese vivido por medio de la misma vida de Dios. O sea, si Adán comía del árbol de la vida, iba a recrear Edenes en todos los lugares que él fuera. Porque por eso, o sea, Dios no quería que él se quedara solamente ahí en el Edén, Dios quería que él fructificara, que se multiplicara y que llenara la tierra. Y él lo hizo, pero lo hizo desde la naturaleza incorrecta. Imagínense por un momento si Adán hubiese comido del árbol de la vida, o sea, cómo hubiese sido la tierra, cómo hubiesen sido sus primeros hijos. O sea, lo primero que hace el primer asesinato ocurre de un hombre que rechazó la vida Zoe. Todo lo que el hombre hizo después del huerto no tenía la imagen de Dios, tenía su propia imagen. O sea, Babel es un edificio que representa al hombre que edifica desde la vida psique, desde la vida del alma, donde están sus propios deseos, sus propias ambiciones. Se parece a Dios, pero no es Dios. De hecho, los historiadores dicen que por muchos años, cuando la gente caminaba por las ruinas de Babel y veían los edificios, decían, estas son las torres de los dioses. Entonces, no es lo mismo edificar Babel, porque Babel se parece a Dios, tiene apariencia de Dios. Pero cuando edificamos la iglesia tiene la imagen de Cristo, y solamente esto es posible desde la vida espiritual operando en el corazón y en la vida del hombre. Y me gusta mucho, ya lo que he estado estudiando estos días, me gusta mucho el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Mateo toma 3 capítulos para relatar aquella conversación que tenía Jesús con los peregrinos y con los discípulos que venían caminando desde hace 4 días. Pero mire cómo comienza el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres de espíritu,
porque ellos recibirán de ellos el reino de los cielos. Y me encanta esta conversación de Jesús, porque ahí empieza a hablar de la regla de oro, habla de la oración, habla de que cuando vayamos a entregar nuestras ofrendas, primero nos reconciliemos con nuestro hermano. Claro, si yo leo el Sermón del Monte, digo, bueno, me parece como que Jesús tenía un poco de humor, porque parecería que Jesús estaba diciendo, ay gente, mira, yo les voy a decir un montón de cosas que reflejan mi carácter, pero que ustedes no podrán vivir. Y Jesús, el Sermón del Monte no era para decir, no era para frustrar a la audiencia que estaba ahí al lado de Jesús. El Sermón del Monte, Jesús no estaba como un maestro, como un teólogo. El Sermón del Monte, vemos a Jesús como profeta, describiendo desde Mateo 5 a Mateo 7 cómo era el corazón de la vida del Espíritu. Y me gusta mucho porque Mateo 5 empieza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quién es un pobre de espíritu? Alguien que ya no depende de sí mismo. Alguien que humilló su propia concepción de la vida y se dejó abrazar por el amor de la cruz. Alguien cuyas fuentes, como dice el salmista, todas mis fuentes están en ti. Ese es un pobre de espíritu. No confía en mis capacidades, no confía en mis habilidades, no confía en mi viveza. Señor, tú eres mi fuente. Pero lo más interesante es cómo termina el Sermón del Monte. El sermón del Monte, termina diciendo, y el que escucha estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. O sea, el Sermón del Monte está entre un pobre de espíritu y un hombre sensato que edifica sobre la roca. Y los invito, les dejo de tarea que vean el Sermón del Monte. Porque cuando agarramos el Mateo 5, 6, 7, lo que Jesús está profetizando es cómo es la vida del hombre espiritual. La palabra sensatez significa alguien que ante la palabra abre su corazón y no desecha la palabra. Un insensato. ¿Quién es el insensato? El que ante la palabra la desecha porque es niño o porque es orgulloso, soberbio. Pero ¿quién es un sensato? Alguien que no desecha la palabra. Y todo esto ocurre en la vida del espíritu, en la vida espiritual. Entonces, si continuamos hablando de Adán. Perdónenme, estamos en vivo y yo tengo que ver mi tiempo. Si continuamos hablando de Adán, Adán rechazó, Adán fue insensato. ¿Por qué Adán fue insensato? Porque rechazó el árbol de vida. O sea, y su insensatez lo llevó a edificar sobre la arena una raza que edificó siempre sobre la arena. Y hay gente que edifica castillos sobre la arena y hay gente que edifica casas sobre la roca. ¿Qué hay? ¿Cuál es la diferencia? Una vida anímica y una vida espiritual. Puedes estar edificando un castillo extraordinario, pero que tiene como fundamento la arena. O quizás está edificando una casa, pero que tiene como fundamento la roca. Y esto es la iglesia. La iglesia la edifican pobres de espíritu. La iglesia la edifica a la gente cuya dependencia, origen, destino, camino está en el Señor. Ahora, Adán pudo haber llegado a ser un hombre espiritual. Sin embargo, él eligió ser un hombre natural siempre. Vamos a leer Primera de Corintios 3, 1 al 3. Búsquelo allí rapidito, Primera de Corintios. Primera de Corintios 3. Recuérdese que Primera de Corintios habla de problemas y problemas. Pero Segunda de Corintios habla acerca de gloria en gloria y poder en poder. Y aquí vamos a ver una iglesia llena de dones. Y de Corintios tenía todos los dones, pero no tenía la vida espiritual. Tenía una vida bastante anímica. No habían dejado que los gobernara la vida del Señor. Pero en 2 Corintios empezamos a ver una iglesia madura con la cual Pablo puede tener otro tipo de conversaciones.
Primera de Corintios 3 dice, yo hermanos no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como inmaduros. Seguramente su versión dice carnales, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni podían todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos, contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿No serán anímicos? ¿Acaso no se están comportando según los criterios meramente humanos? ¿Dónde están los criterios meramente humanos? En alguien que sigue gobernado por la vida, así que por la vida anímica. Cuando uno afirma yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, no es porque están actuando, no es porque están actuando con criterios humanos, perdón. Entonces, un carnal es alguien que vive ajeno a la vida Zoé. Es alguien que ha conocido a Cristo, que ha tenido experiencia quizás con el Señor, pero no se ha dejado gobernar por la vida Zoé. Una cosa es tener una experiencia con el Salvador, con Jesús el Salvador, y otra cosa es tener una experiencia con Jesús el Señor. De hecho, cuando este versículo que usamos para como confesión de fe, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, porque en su señorío está el aumento, la experiencia con la vida Zoe. No, el Salvador simplemente me lleva a desear los beneficios de Él, pero el Señor tiene que ver con alguien que se va a convertir en un colaborador, alguien en el cual la vida espiritual irá en aumento, porque al aumentar la vida espiritual quiere decir que mi vida también está menguando. Ahora, qué glorioso es que aunque Adán rechazó la vida Zoe, llegó el día en que el Padre nos hizo partícipes de la vida Zoe. Nos manifestó la vida Zoe por medio de Cristo. Esto debería producir alabanza. Gracias, Señor, porque guardaste a Cristo el misterio de tu voluntad en quien residía la vida Zoe y nos los diste, nos compartiste tu vida. Esto es lo glorioso de la paternidad de Dios. La paternidad de Dios no solamente, ay, papito, Abba, es que su paternidad, en su paternidad, Él compartió su vida con nosotros, su vida Zoe. El verbo de vida se hizo carne para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida Zoe. A los que creen en el Hijo, a los que creen en el Hijo, la vida Zoe es impartida a su espíritu. A diferencia de la vida anímica que era impartida en el alma, la vida Zoe es impartida a nuestro espíritu, conquista nuestro espíritu, conquista el espíritu del hombre. Recuérdense que en el Antiguo Testamento los montes o el monte de Sión y todos los montes era como el lugar donde Dios residía, pero Dios preparó en nuestro espíritu un monte y es ese lugar donde somos conquistados por Dios. Él conquista nuestro espíritu con esa vida Zoe. Entonces, si Cristo está en nosotros, dice, podemos leer Romanos 8:10 allí como referencia, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive, o la vida Zoe vive en nosotros a causa de la justicia. Entonces, ¿dónde está la vida espiritual ahora? La vida espiritual está dentro de nosotros, intrínseca, interna, eterna. La vida Zoe mira, una experiencia con la vida Zoe que proviene de Dios, que es el Evangelio en nosotros, va a alterar toda nuestra vida. O sea, si hoy nuestra vida está estática, si hoy las cosas que Dios me ha pedido que cambie todavía no han acontecido, no es un tema del tiempo de Dios, no es un tema de nadie me entiende, es un tema de vida espiritual. El aumento de la vida de Cristo en el hombre altera todas sus dinámicas, los lleva a mayores niveles de verdad, mayores niveles de justicia, mayores niveles de reconciliación. Me gusta mucho cuando Jesús habla de la ofrenda, porque tiempo y dinero son las dos cosas que más dejan en evidencia qué vida nos gobierna. Cuando Jesús habla de la ofrenda, le dice, mira, si vas a ofrendar, deja de un lado tu ofrenda y anda, y no dice pídele perdón a tu hermano, dice reconcíliate, porque muchas veces esa pedida de perdón
viene desde la vida anímica. Ay, perdóname, y la vuelvo a hacer. Ay, perdóname y perdóname. La vida anímica es cíclica, es como que siempre pasa el tiempo y hay una prédica del apóstol Juan Balisterri que dice, papá, ya pasamos por aquí, ¿no? Es como que se vuelve a repetir un ciclo y otra vez, y yo pensaba que esto ya se había crucificado y vuelve. No, Jesús le dice, no vayas a pedirle perdón en la vida anímica, o sea, te estoy profetizando reconciliación. Y la reconciliación tiene que ver con el corazón de Cristo, tiene que ver con la naturaleza espiritual. O sea, no era que a Jesús no le importaba la ofrenda, es que le importa más la naturaleza, porque podemos hacer muchas cosas para Dios, dar muchas cosas para Dios desde una vida psique, anímica. Y la garantía de que Dios recibe lo que le demos, sea en forma de finanzas, sea en forma de pensamiento, sea el fruto que Él espera, o sea, no, es imposible que nosotros demos los frutos que Dios espera si la raíz no cambia. Y eso fue lo que pasó en la cruz. De hecho, Isaías dice acerca de Jesús que Jesús es la raíz que traspasó la tierra seca y nuestra alma era una tierra seca, una vida totalmente anímica que fue traspasada por esa raíz, por esa vida, y entonces fuimos vivificados. Y dice Isaías 53 que Él se hizo hasta como lo más feo del mundo para que nosotros recibiéramos esta vida. O sea, estoy parafraseando, después puede buscar Isaías 53. Entonces, Jesús estaba profetizando que la raíz del árbol iba a ser cambiada, la naturaleza, la vida Zoé. Y desde la vida Zoé, la ofrenda es justa, los diezmos son justos, el servicio es justo, el pastorado es justo, el diaconado es justo, esposos justos, esposas justas, o sea, una justicia que hace brillar la naturaleza de Dios. Entonces, la vida espiritual está en nosotros, es una realidad para los que por la fe la han recibido. Ahora, eh, ella la recibimos, pero es progresiva, porque ahora ella empieza a sacar del alma esos vicios, por eso que tú dices, oye, porque hay gente que es cristiano, pero se mantiene en el tiempo el mismo pecado, mantiene en el tiempo la misma actitud. Y es porque no se ha dejado conquistar plenamente por la vida Zoe. Se tiene la vida Zoe, pero su alma sigue resistiéndose a la operación y a la transformación que nos brinda la vida Zoe. Recuérdese que vivimos más gobernados por el alma muchas veces que por el espíritu. Y es como, yo pongo este ejemplo siempre, ¿no? Es como España vino y conquistó América. Entonces nos dejó las catedrales, nos dejó las plazas, nos dejó la educación. Ah, pero un día se levantó Simón Bolívar y se levantó aquí Cortés y dijo, listo, se me va esta gente. Y tenemos este día que se llama el Día de la Independencia. Sí, todo bien. Las naciones fueron independizadas de España. Pero en nuestras ciudades todavía siguen habiendo catedrales, casas, pueblos que reflejan la imagen de España. Entonces eso pasa con el alma. O sea, el Señor viene, pum, nos conquista, pero ahora nuestra alma tiene que empezar un proceso de transformación. Y es lo que dice Romanos 8, 28 y 29. Esa conformación de Cristo en el hombre, o sea, es sacar esos vicios, esas contiendas, todos esos pequeños frutos de la antigua naturaleza que todavía se siguen manifestando en nosotros. Ahora, cuando Pablo escribe a los Corintios, ellos habían recibido la vida espiritual, porque dice que estaban en Cristo, no eran gente mundana. Sin embargo, aunque era gente que había recibido la vida espiritual, Pablo se dirige a ellos como carnales. ¿Por qué? Porque aunque habían recibido la vida espiritual, no habían aprendido a vivir con las leyes de la vida espiritual, con la dinámica de la vida espiritual. Por eso es que para aprender a vivir por medio de la vida divina, debemos aprender dos cosas. Primero, necesitamos perder nuestra vida natural. Aprender a perder nuestra vida natural e identificar qué es discernimiento. ¿Quién es una persona con discernimiento? No es el que anda buscándole los demonios a los hermanos, no es el que anda buscando el pecado de todo el mundo. Una persona con discernimiento es capaz en su interior de separar, de decir, esto es natural, esto es Cristo.
Entonces, cuando la vida espiritual empieza a aumentar en nosotros, empezamos a identificar cuáles son las áreas naturales que no hemos rendido todavía y que nos mantienen en estado de niñez, de inmadurez. Y por otro lado, tenemos que empezar a aprender a andar en el espíritu. Y andar en el espíritu pensamos que es algo místico. No, yo siento, no siento, yo veo. Y bueno, no. Andar en el espíritu es algo práctico. Y más cuando nosotros sabemos cómo es la vida del espíritu, cómo habla el espiritual, cómo piensa el espiritual, cómo vive el espiritual. O sea, tenemos que salir del misticismo, porque la Biblia de principio a fin declara el corazón del hombre espiritual. Esto que les hablaba, el Sermón del Monte empieza diciendo, los pobres de espíritu es el reino de los cielos, y termina diciendo, el que toma la palabra, la pone en práctica, se convierte en un hombre sensato que edifica correctamente. Entonces, a veces somos como muy lentos, pero es por elección, es una decisión de no salir de lo natural, porque a veces lo natural es más cómodo porque nos lleva a la victimización y no hay nada que sea tan bueno como la victimización. No es que yo no cambio por esto, es que nadie. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que si no aprendemos a andar en el espíritu y a vivir en el espíritu, estarás normalizando cosas que son inaceptables. Cuando normalizamos cosas que son inaceptables en la naturaleza espiritual, entonces tendremos justificaciones. No es que yo lo hago porque fulanito también lo hace. Es que yo hablo así porque tal discipulador también lo hace. Ese es un hombre carnal. El hombre carnal siempre normaliza lo inaceptable. No, es que yo no doy por tal cosa. No, es que yo no sirvo por tal cosa. No, es que es que la misma sociedad nos hace ser corruptos. Esas son normalizaciones de la vida anímica. Necesitamos avanzar a la vida espiritual. Ese versículo, y ya para ir cerrando, ese versículo que dice Gálatas 2:20, que es uno de los versículos que más hemos leído en la historia de la humanidad. Puedes buscarlo ahí rapidito, Gálatas 2:20. Seguro que te lo sabes de memoria, yo no. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué es esto? Es parte de esas dos cosas que te dije anteriormente. Identifico lo natural y progreso en lo espiritual. Por una parte, perdón, ya no vivo yo. Por otra parte, es Cristo el que vive en mí. O sea, una cosa no es posible sin la otra. Por eso es que tenemos que aprender a perder las cosas del hombre natural. Esto se llama madurez. La palabra madurez implica salir una y otra vez. La palabra madurez es alguien que constantemente está saliendo de la niñez y la identifica, ¿no? Esto es de niño, esto no edifica, esto es de carnal, esto no edifica. Salir. O sea, ese salir que también el Señor le pidió a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Es lo que le estaba diciendo el Señor a Abraham. Abraham, sal de tus vínculos con tu vieja naturaleza pagana, a la tierra que te mostraré. Eso está en Génesis 12. ¿Qué le estaba diciendo proféticamente Dios a Abraham? La tierra que te mostraré es Cristo, es la vida espiritual. Pero yo no puedo disfrutar de la vida espiritual si primero yo no salgo de mi tierra y mi parentela, o sea, mi parentesco al hombre natural, al hombre carnal, al hombre viejo. Entonces, debemos experimentar de renunciar, dejar, negarnos a nosotros mismos, negarnos a esa vida psique, a esa vida anímica, consciente, porque, a ver, no es que la vida, que no tengamos conciencia y tal, o sea, nosotros identificamos aquello que hoy debemos rendir. De hecho, si no lo identificamos, no podemos rendirlo. Y es ahí donde experimentamos la cruz cada día, señora. O sea, yo identifico que esto pertenece a la vida anímica, a la vida que no edifica, entonces lo rindo, entonces lo dejo, pero lo dejo desde la fortaleza y desde la gracia, no desde mis propias fuerzas, porque ¿cuántas veces intentaste dejar cosas y la volviste a agarrar? Yo necesito la victoria de la cruz, necesito la operación de la gracia en el espíritu para dejar, para negarme a esta vida
que no construye nada eterno. Y esta es la necesidad de cada día tomar la cruz. Por otra parte, debemos andar en el Espíritu. En Gálatas 6:8 dice así: el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. Y Romanos 8:6 dice: porque el que se ocupa de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida, eso es, y paz. Entonces, necesitamos, y recuerdo esa palabra de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Él dice: el que ama su vida, o sea, el que ama la vida sí que la perderá. Y el que aborrece su vida, la vida sí que, en este mundo, para vida, o sea, para la vida Zoe, para la vida eterna, la guardará. O sea, el que pierde y rechaza la vida psique, para vida eterna la guardará. Y aquí habla de la vida Zoe, esto está en Juan 12:25. Entonces, a modo de ir concluyendo ya, necesitamos experimentar la plenitud de la vida espiritual. Pero esto es un deseo consciente, es decir, de dejar de ser niños. O sea, el deseo de Dios. Mira, más que tú y más que yo, el Espíritu Santo desea convertirnos en personas espirituales. El Espíritu Santo desea que edifiquemos conforme a la gracia y a los dones que hemos recibido de parte de Dios. Pero es más importante para Dios la raíz del árbol que el fruto. Por eso es que en Juan 15 dice que todos seremos podados. No dice que algunos, no. ¿Por qué Dios poda a los buenos? Porque cada cierto tiempo hay que podar. Nosotros tenemos ahí una lavanda en la casa que tiene que podarse completamente para que vuelva otra vez a nacer, a crecer con vida. El Señor nos poda porque Él debe garantizar la calidad de su fruto. Es su fruto, no el nuestro. O sea, si Él quiere garantizar que todo lo que produzca su iglesia no tenga el rostro de César, tenga el rostro de Cristo. O sea, nada de lo que hagamos nosotros, por más cristiano que le pongamos y lo perfumemos, si la raíz no es Cristo, si la raíz no es la vida Zoe, simplemente serán frutos artificiales. Y los frutos artificiales tienen toda la pinta de se parece a un cambur, se parece a una manzana, pero cuando lo muerde no puede reproducirse. Esa es la diferencia entre lo artificial y lo espiritual. Lo artificial no puede reproducirse, en cambio la vida espiritual sí tiene la capacidad de reproducirse. Y es con la vida espiritual que nosotros colaboramos en el perfeccionamiento de los santos. Eso que dice Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura, a la medida de nuestro estándar. La vida espiritual es un estándar, es Cristo. Claro, es fácil compararnos con otros hermanos, porque siempre que yo me comparo de forma horizontal, yo me voy a sentir superior. Yo sí hago. No, hermano, nuestro estándar no es horizontal, nuestro estándar es vertical. O sea, cuando yo veo mi matrimonio, yo no puedo compararme con el matrimonio del de al lado. Yo tengo que compararme con el esposo y la esposa, con Cristo y la iglesia. Ese es mi estándar de cómo el hombre debe tratar a la mujer y cómo la mujer se sujeta al hombre. A veces los jóvenes son así como: bueno, es que fulanito también tiene una novia y también cayó. Yo no puedo mirar horizontal. Yo tengo que mirar a ese hombre que rindió obediencia perfecta y saber que la gracia de Dios operando por medio de la vida espiritual llevará todas las áreas de nuestra vida al estándar, a la medida del Hijo de Dios. Entonces, creo que estamos viendo una temporada como iglesia donde tenemos que hacernos no solamente receptores de la vida espiritual, sino representantes de la vida espiritual. Ay, dame tu salvación, ay, guárdame, ay, cuídame, Señor, yo quiero representar esta vida espiritual dignamente, donde me ven y donde nadie me ve, donde tú puedes, Señor, o sea, porque a veces somos un poco ingenuos, como que, es que aquí no está el pastor mirándome. En todo momento, el Señor está observando nuestras conversaciones, nuestros pensamientos, los mensajes de texto, lo que vemos, lo que no vemos. Entonces, la vida espiritual nos llevará a crecer. No vamos a ir a la condenación otra vez. O sea, si hoy estás en un momento de decir: oye, sigo siendo carnal, yo no quiero que te quedes en condenación, sino que mires que la puerta al árbol de vida fue abierta para siempre en una cruz y que hoy Dios desea que participemos, que con 15 años, con 20, con 25, con 50, con 90,
crezcamos en esta realidad consumada que es la vida del Espíritu en el hombre. Así que bueno, familia amada, no sé cuánto tiempo grabé y les pido disculpas si fue más o fue menos, pero creo que en este tiempo podemos identificar qué corresponde a la vida anímica y qué corresponde a la vida espiritual, qué es realmente lo que edifica la iglesia, qué es realmente lo que representa a Cristo y cuál debe ser el deseo de nosotros hoy de salir, dejar y renunciar las cosas del hombre terrenal, las cosas del hombre carnal, para ser conformados a la imagen del celestial. Reciban un fuerte abrazo y espero que nos veamos prontito y que esta clase haya sido de mucha bendición para tu vida. Un fuerte abrazo.